Bueno, está con nosotros el diputado nacional, Hugo Marcucci. Gracias por venir, diputado. Gracias por la invitación. Bueno, a ver, ¿cómo está viendo este contexto un poco para arrancar nacional? Recién veíamos una marcha de San Cayetano y algunos sectores que los industriales hemos recibido la semana pasada acá, que la están viendo complicada. Están viendo una situación muy complicada y el problema, según expresan, es que no ven la luz al final del túnel, digamos, no ven medidas que puedan llevar a una recuperación económica, por lo menos en los próximos 6 meses, un año. Bueno, bien, el país venía de una situación muy difícil, ¿no? Hablemos del 10 de diciembre, no por una idea de hablar de la herencia para evitar hacer un análisis del presente, pero eso es verdad, venía de 4 años de no crear empleo, de estancamiento, un dólar atrasado, sabemos que el dólar atrasado beneficia a los importadores y castiga muy duramente a la industria. El sector industrial propiamente dicho venía cayendo a tasas muy importantes, se venían perdiendo mercados externos, sobre todo las pymes industriales. Una situación también donde estábamos en default. Y todo eso, bueno, se resolvió muy rápidamente. Se hablaba de gradualismo, yo creo que se resolvió bien y rápidamente. Hoy tenemos un tipo de cambio que ya se está discutiendo si está atrasado o no, pero digamos el dólar que venía a 19 pesos, eso no existió. Se resolvió en tiempo récord el tema con los fondos buitres, bueno, no había más alternativa, hasta ahí había llegado el país. Y hoy hay una situación de reacomodamiento de la economía donde hay ciertas situaciones que, bueno, tienen que llamar a la preocupación, por supuesto. Básicamente me preocupa el tema de importaciones, me preocupa obviamente esta situación del consumo que tiene dificultades. Por supuesto, en eso se refleja después el problema de la pyme, el problema de las ventas, pero hay un país que necesita o que está pensando y mirando al futuro, donde hay algunos signos que son, a mi juicio, alentadores. Desde hoy una situación de financiamiento nacional e internacional que puede ir progresivamente cambiando para las pymes, la baja de impuestos que fue importante para las pequeñas y medianas empresas, la necesidad de la reactivación y se va a reactivar la obra pública y una serie de medidas de ampliación de la asignación universal por hijo, esta recomposición para los jubilados, bueno, las paritarias que no se les puso techo, ¿no? Porque acá se planteaba que iban a poner techo, que iba a haber dificultades, paritarias que van a empezar a tener su efecto y esperemos, bueno, que estas medidas con el blanqueo de capitales y otras medidas más permitan a la economía lo que muchos anuncian. Yo en esto nunca hablé de los 6 meses, ni tengo una visión, yo creo que es difícil Argentina, porque los empresarios son muy conservadores o viven de la teta del Estado o no arriesgan, pero entiendo que las inversiones deberían llegar y bueno, en general se anuncia que en el 2017 va a haber un crecimiento, algunos sitúan en 3,5%. Hoy la situación no es sencilla, pero esperemos que bueno, todos estos factores puedan ir contribuyendo a algunas señales con la baja de la inflación absolutamente indispensable para reanimar la economía, ¿no? Hubo todo el planteo de estábamos mal, todas estas medidas habían que tomarlas. Me imagino que las decís de un lugar que es una opinión, digo, porque hay otros que piensan distinto, digo, de que había que tomar las medidas. Digo, durante 2 años se gobernó de una manera y había que tomar o no. Digo, está en el terreno del opinable, digo, porque a mí, digo, por decírtelo, yo no opino lo mismo que vos, y me parece que hay mucha gente que no opina de esta manera. Ahora, digo, porque por fuerza de repetirlo no se vuelve verdad una cosa, digo, es una opinión, digamos, está en ese marco. ¿Qué sector productivo del país con el que podés hablar está de acuerdo con las medidas que se tomaron? Al margen de los productores de soja, los dueños de la minería y algún otro sector. La verdad, sí. Yo vi el otro día a Moreno con Tetaz. Ajá. Vi la actitud que tuve. Yo digo, reverendo, y no lo digo porque estoy al aire, fascista, inescrupuloso, un funcionario de esa calaña que patoteó en Plaza de Mayo los puñetes a gente que iba a reclamar del campo, ¿no? Yo digo, esa es la Argentina que a mí no me gusta. Por supuesto, admito que hay opiniones diferentes, la de los bolsos de López, y esto, como decimos, ¿qué tiene que ver la economía con la política? Bueno, sí, porque era parte de lo mismo. Entonces, y volvamos a la economía.
un dólar de 9 era inexistente. A ver, este fue un plan pergeniado maquiavélicamente para que la economía le explote al que venga, sea Scioli o sea Macri. Pilotado 12 años. No, porque, bueno, a ver, los primeros años de Néstor fue una economía que tenía todas las condiciones para que rebote, porque estaba en el fondo del mar. Pero la condujeron, Lavagna, que después se fue, lo echó Kirchner, recordemos, la condujo magistralmente, obviamente con Kirchner también. Y la hablaba siempre de los superávit. Claro. Bueno, y había superávit. Y después había otras políticas que yo no comparto, pero después la locura de Cristina llevó a este país a la locura, a los déficits comerciales, a los déficits fiscales, a la inflación. Como decía, ahora hay inflación, también hay inflación. Hay más. Hay más, si querés, hay más. Pero yo creo que vamos en camino a un plan a bajarla. El otro se hablaba que la inflación era necesaria. Un país que tenía la tercera inflación del mundo. Estaba Siria, que sabemos que Siria está en guerra civil. Y Israel creo que estaba... No, Israel. No, Venezuela. ¿Qué inflación hubo ahora? Está bien, pero yo estoy en desacuerdo que haya inflación ahora también. No estoy diciendo estamos bárbaros. Acabo de decir que yo veo dificultades, pero yo veo que hay un gobierno que está planteando que la inflación es negativa, que hay que volver a ciertos superávit, que hay que insertarse en el mundo. Está bien, con dificultades. En eso yo no quiero cambiarle la idea de nada. Yo expreso mi opinión, escucho también otras opiniones, porque sé que hay opiniones como la que vos planteás, o muchos periodistas con fundamentos, con estudios, bueno, debatamos. Yo lo que veo es un país que trata y que intenta tener un plan donde lo discursivo, al menos, es bastante razonable, porque acá no hay una locura, de abrir la economía a toda costa, si hay dificultades con las importaciones, o hay un país donde hay un ajuste brutal y un ajuste en el intento, digamos, de una reducción del gasto público, matando a los distintos sectores. Acá se aumentó la asignación universal por hijo, ahora a los jubilados se les va a pagar más. Entonces tampoco hay un discurso, digamos, de que acá vino la ortodoxia y la derecha a gobernar. Se amplió. Pero por ley, digamos. No. Se ampliaron los beneficiarios. Después está el ajuste por ley de la asignación y de las jubilaciones, claro, que es de distintos semestres, que se hizo por ley anterior. A los monotributistas, que se incluyó algunos monotributistas. Sí. Pero, digo, tarifazo. Sí. El traslado se le quitaron las retenciones a casi todo, y a la soja se bajó. Se le quitaron las retenciones a la minería. Sí. Y se dejó de subsidiar las tarifas. Eso bien. Es un ajuste. Bien. Fuerte, además. Vamos temas por temas. No estoy de acuerdo con que las mineras le bajen las retenciones. Creo que es un error, lo he dicho públicamente. El año que viene, cuando se trate nuevamente, voy a plantear un proyecto para que se le vuelva a poner impuesto a las ganancias. Después me podrán dar bolilla o no, pero creo que es un privilegio inexplicable y sin sentido, porque además no solamente nos pagan ganancias, nos pagan tributos provinciales, no pagan nada. Y además, y ellos, lo vimos... Y ellos declaran cuánto, o a partir de una declaración jurada de ellos, cuánto tienen que pagar. A ver, los otros sectores estoy de acuerdo que se les haya bajado las retenciones. Las exportaciones industriales tenían 5% de retención. Economías regionales tenían también retenciones, y la soja yo creo que gradualmente también hay que bajar la retención. Ahora, el otro punto que vos planteabas, esto en relación a las retenciones, yo creo que hay una reactivación del sector agropecuario, que es un sector que tiene muchas ventajas para hacerlo, que va arrastrando, y particularmente en Santa Fe vemos que hay algunos sectores que se están reactivando y que, están marcándose, la maquinaria agrícola, va a haber más hectáreas sembradas. Hay una reactivación. Después, para nosotros agregarle valor para que no sea solamente eso. Las carnes eran... Perdón, estuvo la semana pasada, lo que pasa es que tuvo la semana pasada un corredor inmobiliario que decía que no repercutió en la construcción de casas la disminución de un porcentaje de retenciones al campo. Digo, te interrumpí justamente para aportarte un dato. A ver, no conozco... Pero agregó también, perdón, la crisis hídrica. Y la crisis hídrica, es un punto fundamental. Sí, habría que ver a ver qué índice uno puede tomar. Yo digo, lo que pasa es que la crisis hídrica, el Estado se comprometió a ponerla.
¿A qué? a La Plata. Sí. Para Sí, bueno, morigerar el impacto, ¿no? Pero es verdad, alcanza, La Plata ¿viste? tenés que preocuparte No por... alcanza. No, pero no, a ver, hay variables que están vinculadas directamente al campo. Lo inmobiliario, parcialmente. Es decir, camionetas, maquinaria agrícola. Y eso tuvo un signo, es cierto, la crisis hídrica. Vos mencionabas, bueno, algunos otros temas que... La carne ibas a decir, disculpame. No, yo en la carne una clara demostración, una clara demostración de la brutalidad de un energúmeno como Moreno, que es un atorrante, porque es además un mentiroso, digamos. La carne, yo te digo... ¿Lo calificás de la misma manera que descalificás sus conductas? Pero yo lo descalifico por su actitud, por lo que ha hecho Sí, públicamente. pero lo estás haciendo con no la misma porque piense, palabra, pero parece. no porque piense distinto. No me parece de vos, para hablar de que te conozco hace No, mucho porque tiempo. me dio mucha bronca, porque es un patotero, me da bronca la gente patotera, lo descalifico por patotero, no lo descalifico porque piense diferente. Pero yo digo, el tema de la carne. La carne, a valores del 2005, 2006, y hay un estudio de Roberto Frenkel, del cual nadie puede suponer que Roberto Frenkel es una persona de derecha y no sé qué, hoy vale el doble, a valores constantes, a valores tomando ese mismo precio, vale el doble, la carne. Pero en el medio de pagar el doble la carne, no saco después los aumentos que puede ver ahora, yo digo en relación a la gestión de Moreno. El doble, nos quedamos con menos animales, pasamos de ser terceros exportadores del mundo a pasar a ser séptimo, octavo, noveno, Paraguay, Uruguay, y a cerrar 120 frigoríficos y 10.000 o 12.000 personas menos empleadas. Yo lo veo acá en el departamento de la capital, los frigoríficos funcionan a la mitad, y el empleado frigorífico, el empleado del frigorífico, el empleado de la carne, son empleados que, bueno, que ganan buena remuneración, que podrían estar hoy trabajando en blanco, porque son empresas que en general no tienen trabajo en negro, en general hablo, o por lo menos las grandes frigoríficas. Esto es parte de la política del pasado. Vos me decís ahora, bueno, yo creo que hay que repechar una cuesta difícil, creo que hay cosas como la tarifa que vos mencionaste, se hizo muy mal, es decir, no se pueden obviar las audiencias, y además el golpe al bolsillo fue un golpe grande y directo. Y por supuesto a mí me gustaría que paguen, a ver, Capital Federal y el Gran Buenos Aires, que nunca pagaron tarifa, que pagan tarifas eléctricas y de gas de 10 pesos, 15 pesos, 20 pesos, bueno, que las paguen, que empiecen a pagarla en serio, porque son sectores de altos ingresos. Y yo creo que en el tema de energía, de nuevo, Argentina era superavitaria en el 2005-2006 en 5.000, 6.000 millones de dólares en su balanza comercial, y hoy es deficitaria en el mismo monto. Es decir, se comieron el ahorro, se comieron la inversión. Nosotros en Chile le exportábamos a Chile, hoy el gasoducto sirve para importar. Entonces, todas estas cosas... Con un nivel de producción en la época que decís vos, del país, mucho menor que el que se tuvo después. Digo, porque también esto hay que decirlo, sí, porque está si no bien, está bien. Si decís, está bueno, bien. teníamos 10 y nos sobraban 5, bueno, ahora producimos más, necesitamos más energía. Está bien, Ya, pero no es el mismo nivel, no nos consumimos la energía en el mismo nivel que aumentamos la producción. Pero además... No, también mucha gente puso aire acondicionado en su casa bueno, y pero puede a ver, disfrutar de tener aire acondicionado. Y a eso ver, significa gastar más energía. yo no discuto que todos igualitariamente tenemos que gozar de los beneficios. Pero lo que estoy diciendo es que hay que hacer un uso racional de la energía. Porque vos necesitas la energía para ¿Y cómo producir. se hace un uso irracional de la energía? Un uso racional de la país? energía, no cobrándole 10 pesos a los porteños para que los gatos y la mascota, los canarios y los gatos, cuando ellos se van a trabajar no tengan frío. Eso es irracional. Irracional que paguen las facturas que pagaban, eso es irracional. En Capital Federal. Capital Federal, Gran Buenos Aires, nosotros obviamente estamos tenemos otra... No, yo creo que de gas nosotros pasamos a pagar una barbaridad, pagábamos poco de gas. Nada, pagábamos. Yo pagaba, mis facturas fueron 300 pesos el año pasado, entonces yo no puedo decir, era caro, no, tengo que ser honesto, cualquier persona que pagaba eso, ahora al lado de eso tiene que existir obviamente una tarifa social, y al lado de eso no podés pasar de pagar 300 pesos a la barbaridad que se paga, que algunas facturas llegaban, que pagaban 2.000, 3.000, porque tiene que ir acompañado también a cómo te recomponen. Pero con las tarifas de hoy también lo que le está pasando a mucha gente es no puedo usar más el aire acondicionado. No, a ver, Porque es lo que está ocurriendo. yo no estoy de acuerdo en el incremento que tuvo, que fue en muchos casos enorme. Yo digo que el incremento tiene que ir en relación a lo que uno va recomponiendo su salario, y la recomposición tiene que ser razonable en cuotas, en partes, de algo que inevitablemente tenemos que recomponer, la tarifa. Después, bueno, tenés en las provincias, tenés, bueno, otras realidades, que tenés las distribuidoras que son provinciales,
Y eso también es una discusión, digamos, de cuánto y de qué manera se le agrega valor y cuánto cuesta y cómo se ajusta ese valor.